Bienvenidos a otro cuento más del Mundial de Cuentos, donde leemos relatos de países clasificados al Mundial de Fútbol 2026. En esta ocasión vamos a leer el cuento Bárbara del autor austriaco Joseph Roth, que está en el libro de cuentos El alumno aventajado, un relato escrito en 1918. Se llamaba Bárbara. ¿Acaso no evoca su nombre duras labores? Tenía una de esas caras femeninas que parecen no haber sido nunca jóvenes. Su edad tampoco podía adivinarse. El rostro curtido descansaba sobre unos cojines blancos, entre los cuales se distinguía tan solo por una suerte de tono arenoso gris amarillento. Los ojos sin brillo volaban de aquí para allá como pájaros extraviados en el desorden de la cama. A veces, sin embargo, esos ojos se paraban en seco. Se quedaban fijos en algún punto oscuro del techo blanco de la habitación, un agujero o una mosca que reposaba. Entonces Bárbara reflexionaba sobre su vida. Bárbara tenía 10 años cuando su madre murió. Su padre había sido un comerciante acaudalado, pero empezó a jugar y perdió consecutivamente el dinero y el comercio. Después siguió sentado en la taberna, jugando. Era alto y flaco y llevaba siempre las agarrotadas manos hundidas en los bolsillos del pantalón. Uno no sabía. ¿Quería de ese modo aferrarse al dinero que le quedaba? ¿O más bien cuidarse de que alguien le metiera la mano al bolsillo y se cerciorase del contenido o de la ausencia del mismo? Le encantaba sorprender a los conocidos. Y cuando a sus compañeros de cartas les parecía que ya lo había perdido todo, para asombro general aún sacaba algún objeto de valor, un anillo u otro tipo de alhaja, y seguía jugando. Al final, murió una noche de repente, sin preparativos, como si quisiera sorprender al mundo. Cayó al suelo como un saco vacío y se murió. Pero las manos, eso sí, las dejó en los bolsillos y hubo que esforzarse para sacárselas con fuertes tirones. Solo entonces se vio que tenía los bolsillos vacíos y que lo más probable es que hubiera muerto únicamente porque ya no podía jugarse nada. Bárbara tenía 16 años. Se fue con un tío, un comerciante de cerdos gordinflón cuyas manos se parecían a los cojines que estaban esparcidos a decenas por su salón, con frases bordadas como «dulces sueños» o «solo media horita». El tío le acariciaba las mejillas y Bárbara sentía como si 5 cerditos se deslizasen por su cara. La tía era una señora alta, flaca y seca, como una profesora de piano. Tenía unos grandes ojos saltones que brotaban de las cuencas como si no pudieran estarse quietos en el cráneo y quisieran marcharse todo el rato de paseo. Eran de un color verdoso claro, de ese verde desagradable que tienen los vasos baratos. Con esos ojos veía cuanto pasaba en la casa y en el corazón del comerciante de cerdos, sobre el cual, por cierto, ejercía un grandísimo poder. La tía empleaba a Bárbara hasta donde se podía, pero los resultados no siempre eran satisfactorios. Bárbara tenía que estar muy atenta de no tirar nada, pues en tal caso los ojos verdes de su tía se precipitaban como impetuosas olas sobre el rostro incandescente de Bárbara. Cuando Bárbara tenía 20 años, su tío la emparejó con un amigo suyo, un maestro carpintero huesudo y de manos anchas, callosas, tan pesadas y macizas como una garlopa. En la ceremonia de compromiso, aquel hombre machacó la mano de Bárbara hasta hacérsela crujir, aunque pudo salvar a duras penas del poderoso puño un haz de dedos exánime. Después, el hombre le dio un enérgico beso en la boca. Así quedó definitivamente sellado el compromiso. La boda, que se celebró poco después, transcurrió correctamente y conforme a lo previsto. Hubo un vestido blanco y mirtos verdes, un discurso breve y untuoso del cura y un brindis asmático del comerciante de cerdos. El feliz carpintero rompió algunas de las mejores copas y los ojos de la mujer del comerciante se precipitaron sobre su figura huesuda, pero esto no le afectó lo más mínimo. Bárbara permanecía allí sentada como si estuviera en la boda de una amiga. No tenía ninguna intención de enterarse de que era esposa, aunque al final se enteró. Más tarde,
Cuando se convirtió en madre, empezó a ocuparse mucho más del niño que del carpintero, a quien no obstante llevaba el almuerzo todos los días al taller. Por lo demás, aquel extraño de manos fuertes no la molestaba. Parecía tener la salud de un roble, olía siempre a virutas frescas y era taciturno como uno de esos bancos que hay junto a la chimenea. Un día, en su taller, le cayó una pesada viga en la cabeza y lo mató en el acto. Bárbara tenía 21 años. No era fea, que digamos. Ahora era maestra carpintera y había oficiales que de buena gana ascenderían a maestros a su lado. El comerciante de cerdos fue a verla y, para consolarla, sacó a pasear por las mejillas de Bárbara a los 5 cerditos. Le habría encantado ver a su sobrina casándose de nuevo. Pero Bárbara, aprovechando una buena ocasión, vendió el taller y empezó a trabajar desde casa. Surcía calcetines, tejía bufandas de lana y así se ganaba el pan para ella y su hijo. Bárbara vivía tan solo para su hijo. Era un niño fuerte que había heredado los huesos fuertes del padre, pero le gustaba mucho chillar y agitaba todos los miembros con tal celeridad que Bárbara pensaba a menudo que el niño tenía por lo menos una docena de piernecitas y brazos rollizos. El pequeño era feo, de una fealdad francamente robusta, pero Bárbara no veía nada feo en él. Estaba orgullosa y satisfecha, y ensalzaba ante todas las vecinas las cualidades de su espíritu y de su intelecto. Cosía gorritos y lazos coloridos para el niño y se pasaba domingos enteros acicalando. Con el tiempo, no obstante, dejó de alcanzarle lo que ganaba y tuvo que buscarse otra fuente de ingresos. Se dio cuenta entonces de que su piso era en realidad demasiado grande. Así que colgó en el portal un cartel donde ponía, con unas letras extrañas y desvalidas que amenazaban con desprenderse del papel en cualquier momento y romperse en 1000 pedazos contra los duros adoquines, que se alquilaba un cuarto de la casa. Llegaban distintos inquilinos, extraños que traían consigo un aliento frío al apartamento. Se quedaban un tiempo y después su destino los barría a otro lugar. Más tarde venían otros nuevos, pero un día, era a finales de marzo y sobre los tejados chispeaba, llegó él. Se llamaba Peter Wendelin, era pasante en el despacho de un abogado y tenía unos ojos marrón dorado que desprendían un brillo bondadoso. Sin causar molestia alguna, deshizo rápidamente las maletas y se instaló. Se quedó hasta abril. Salía de casa temprano y regresaba por la noche, pero un día no salió. Su puerta estaba cerrada. Bárbara llamó y entró y encontró al señor Wendelin tumbado en la cama. Estaba enfermo. Bárbara le trajo un vaso de leche caliente y en sus ojos marrón dorado asomó un brillo alegre y cálido. Con el tiempo se generó entre ellos una suerte de intimidad. El hijo de Bárbara era un tema inagotable de conversación. También hablaban, por supuesto, de muchas otras cosas, del tiempo, de las noticias. Pero era como si, tras las conversaciones corrientes, se escondiera algo completamente distinto. Como si las palabras cotidianas fuesen solo cáscaras de algo extraordinario, maravilloso. Parecía que el señor Wendelin llevara ya mucho tiempo curado y listo para volver al trabajo, como si siguieran en la cama más tiempo de lo necesario solo por gusto. Aunque al final tuvo que levantarse. Era un día caluroso y soleado y cerca había unos modestos jardines. Aunque se veían tristes y polvorientos, allí encajados entre muros grises, los árboles habían empezado ya a reverdecer. Y si uno se olvidaba de las casas alrededor, podía creer durante un rato que estaba sentado en un hermoso parque de verdad. Bárbara iba a ese parque de vez en cuando con su hijo. Aquel día, el señor Wendelin los acompañó. Era primera hora de la tarde y el joven sol besaba un banco cubierto de polvo y ellos conversaban. Pero sus palabras eran de nuevo solamente cáscaras, y cuando caían, un silencio desnudo los rodeaba y en ese silencio vibraba la primavera. En una ocasión, resultó que Bárbara tuvo que pedirle un favor al señor Wendelin. Era una pequeña reparación del gancho de una vieja lámpara, y el señor Wendelin colocó una silla sobre la mesa que estaba coja y se subió al dudoso andamio. Bárbara estaba debajo, sosteniendo la mesa.
Cuando terminó, el señor Fendelin se apoyó de imprevisto en el hombro de Bárbara y saltó. Una vez que estuvo en el suelo, ya con tierra firme bajo los pies, el señor Fendelin siguió agarrado al hombro de Bárbara un buen rato. Ninguno sabía cómo había llegado a esa situación, pero el caso es que se quedaron así, sin moverse, mirándose fijamente el uno al otro. Estuvieron así unos segundos. Los dos querían hablar, pero tenían un nudo en la garganta, no eran capaces de pronunciar palabra. Era como en esos sueños en que uno quiere gritar, pero no puede. Estaban pálidos. Por fin, Fendelin se armó de valor. Cogió a Bárbara de la mano y dijo, alterado: «Tú, sí», dijo ella, y fue como si hasta entonces no se hubieran reconocido, como si hubieran estado juntos en un baile de disfraces y solo en ese momento se hubieran quitado las máscaras. Sintieron como una liberación. «¿De verdad, Bárbara? ¿Tú?», balbuceó el señor Fendelin. Ella abrió la boca para decir «sí», pero de pronto el pequeño Philippe se cayó con un estrépito de una silla y empezó a gritar de dolor. Bárbara tuvo que dejar allí plantado a Fendelin y se apresuró a donde estaba el niño para consolarlo. Fendelin la siguió. Cuando el pequeño se hubo calmado y en la habitación revoloteaba tan solo algún barboteo residual, Fendelin dijo: «Ya volveré mañana, adiós». Agarró su sombrero y se fue, y la luz del sol lo rodeó cuando en el umbral de la puerta miró una vez más a Bárbara. Al quedarse sola, Bárbara rompió a llorar en voz alta. Las lágrimas la aliviaron, fue como recostarse en un pecho caliente. Se dejó acariciar por la compasión que tenía de sí misma. Hacía mucho tiempo que no le iba tan bien, ahora se sentía como un niño que largo tiempo después de haberse perdido en el bosque llegaba de nuevo a casa. Se había demorado vagando por el bosque de la vida y ahora por fin había regresado a casa. Desde una esquina del cuarto, el crepúsculo se arrastraba tejiendo un velo tras otro sobre todos los objetos. Por la calle, la noche ya hacía su ronda y una sola estrella daba luz a través de la ventana. Bárbara seguía sentada, suspirando quedamente para sí misma. El niño estaba adormecido en una vieja butaca. De pronto se movió en sueños y Bárbara volvió en sí. Encendió la luz, llevó al niño a la cama y después se sentó a la mesa. La luz clara y mesurada de la lámpara le permitió pensar con claridad y sosiego. Reflexionó sobre todo, pensó en su vida hasta entonces, vio a su madre y a su padre, como éste se había quedado tendido indefenso en el suelo, vio a su marido, el corpulento carpintero, pensó en su tío y volvió a sentir los 5 cerditos en la cara. Pero una y otra vez volvía a ver a Peter Fendelin con el brillo del sol en sus ojos bondadosos. Seguro que al día siguiente le decía sí a aquel buen hombre. Cuánto lo quería. Pero ¿por qué no le había dicho ya hoy que sí? ¡Ajá! El niño. De pronto sintió una especie de ira contenida creciendo en su interior. Duró solo una milésima de segundo e inmediatamente después se sintió como si hubiera asesinado a su hijo. Se apresuró a la cama para asegurarse de que no le había ocurrido ninguna desgracia. Se inclinó sobre él, lo besó y con la mirada desvalida le pidió perdón. Después pensó hasta qué punto iba a cambiar todo. ¿Qué ocurriría con el niño? ¿Tendría a un extraño por padre? ¿Acaso podría quererlo? ¿Y ella? ¿Podría ella? Después vendrían otros niños a quienes querría más. ¿Era posible algo así? ¿Querer más a alguien? No, se quedaría con él, con su pobrecito niño. De pronto le pareció como si al día siguiente fuese a abandonar a su pobre y desvalida criatura para trasladarse a otro mundo. Lo dejaría atrás. No, ella no se va a ningún lado, intenta consolarse ahora, todo va a salir bien, pero una y otra vez la corazonada vuelve, lo ve, sí, claro que lo ve, cómo abandona a la pobre criatura, incluso ella se va a ir con un hombre extraño, pero es que en realidad no es un extraño. En ese momento el niño empieza a gritar en sueños, «¡Mamá! ¡Mamá!», balbucea. Bárbara se pone a su lado y él estira los bracitos hacia ella, «¡Mamá! ¡Mamá!». Suena como un grito de socorro. ¡Su niño!
Llora así porque va a abandonarlo. No, se quedará para siempre con él. De repente su decisión ya está tomada. Saca del cajón el recado de escribir y traza con esfuerzo sobre la hoja unas letras defectuosas. No está alterada, está completamente tranquila. Se esfuerza incluso para que su escritura sea lo más hermosa posible. Después sostiene la carta ante sus ojos y la lee una vez más. No queda otra, es por mi hijo. Mete el papel en un sobre y recorre el pasillo a hurtadillas hasta la puerta de Pfendelin. Lo encontrará mañana. Vuelve, apaga la lámpara, pero no es capaz de conciliar el sueño y se pasa la noche mirando por la ventana. Peter se mudó al día siguiente. Estaba cansado y destrozado, como si él mismo hubiese arrastrado todas sus maletas y ya no había ningún brillo en sus ojos marrones. Bárbara se quedó todo el día en su habitación. Pero antes de irse definitivamente, Peter Pfendelin regresó con un ramito de flores silvestres que dejó en silencio sobre la mesa de Bárbara. Había un llanto contenido en la voz de ella. Cuando le dio la mano para despedirse, temblaba un poco. Pfendelin echó un último vistazo a la habitación y apareció de nuevo en sus ojos el brillo dorado. Después se fue. Al otro lado, en el parquecito, un mirlo cantaba. Bárbara se quedó sentada en silencio escuchando. Afuera, en el portal, el viento de primavera volvía a agitar el cartel con el anuncio del apartamento. Los inquilinos y los meses llegaban y partían. Philip se había hecho mayor y ya iba a la escuela. Sacaba buenas notas y Bárbara estaba orgullosa de él. Le auguraba un gran futuro y ella iba a hacer todo lo que estuviese en su mano para que estudiara. Al cabo de un año tuvieron que decidir si Philip aprendería un oficio o si iría al instituto. Bárbara quería que su hijo llegara aún más lejos. Tantos sacrificios no podían haber sido en vano. Todavía pensaba en Peter Pfendelin de vez en cuando. Aún tenía la tarjeta de visita amarillenta que él se había olvidado junto a la puerta y las flores que le había regalado al despedirse. Todo ello cuidadosamente conservado en el interior del libro de oraciones. No solía rezar, pero los domingos abría el libro por el pasaje donde guardaba las flores y la tarjeta y se deleitaba un buen rato en los recuerdos. Sus ingresos no le alcanzaban y empezó a vivir del pequeño capital que le quedaba de la venta del taller, pero aquello no podía durar demasiado, así que tuvo que buscar nuevas oportunidades de ganar dinero. Se hizo lavandera, salía muy temprano y a mediodía arrastraba de vuelta a su casa un pesado bulto de ropa sucia. Se pasaba la mitad del día expuesta al tubo del lavadero y era como si los vapores de toda aquella mugre se le depositaran en el rostro. Su piel se volvió pálida, de color arenoso, y una densa red de arrugas finísimas le temblaba alrededor de los ojos. El trabajo le deformó el cuerpo, se le agrietaron las manos, la piel se le plegaba fácil en las puntas de los dedos a causa del agua caliente. Incluso cuando no llevaba ningún bulto, caminaba encorvada. El trabajo era una pesada losa que cargaba a la espalda, pero en su boca, acibarada, aún se desplegaba una sonrisa en cuanto veía a su hijo. Ahora, felizmente, había conseguido arrastrarlo al instituto. El chico no aprendía con facilidad, pero retenía cuanto escuchaba y sus profesores estaban contentos con él. Cada nota que llevaba a casa era un motivo de celebración para Bárbara, que nunca perdía la ocasión de dar a su hijo pequeñas alegrías, caprichos, por así decirlo, que hubo de comprar a costa de grandes sacrificios. Philip ni lo sospechaba. El muchacho tenía la piel gruesa. Apenas lloraba, perseguía enérgicamente sus objetivos y hacía sus tareas con una especie de impulso físico, como si cepillara un tablón de roble con una garlopa. Era un hijo de su padre y a su madre no le comprendía en absoluto. La veía trabajar, pero para él era algo que se daba por sentado. No tenía la sensibilidad suficiente para percibir el sufrimiento depositado en el alma de su madre y cada sacrificio que hacía por él. Los años pasaron, entre los vapores de la colada sucia. En el alma de Bárbara fue apareciendo poco a poco una indiferencia, una fatiga apática. Su corazón aún vivía ciertas celebraciones tranquilas, entre las cuales se contaba el recuerdo de Pfendelin y alguna calificación escolar de Philip. Su salud estaba muy perjudicada. Cada poco tenía que detenerse en el trabajo de tanto que le dolía la espalda. Pero ni una sola queja salía de su boca, aunque de haber salido, habría resbalado igualmente por la piel de elefante de su hijo. A él le había llegado el momento de pensar en un oficio. Para continuar sus estudios faltaba dinero. Para encontrar un puesto decente le faltaba un buen padrino. Philip no tenía un cariño especial por ningún oficio. En su interior, en realidad, no había cariño alguno.
La teología le parecía lo más cómodo. Puede que lo admitieran en el seminario y en tal caso viviría a sus anchas y de forma independiente. Así pues, en cuanto terminó el instituto, se infundó el hábito de estudiante de ciencias de la religión. Empaquetó sus pertenencias en un maletín de madera y se mudó a la angosta estancia que contenía su futuro. Sus cartas eran escasas, secas como virutas. Bárbara las leía laboriosa y devotamente. Empezó a frecuentar más la iglesia, no porque sintiera una necesidad religiosa de hacerlo, sino para ver al cura y sustituirlo en el púlpito mentalmente por su hijo. Seguía trabajando mucho a pesar de que ya no necesitaba hacerlo. En esto era como un reloj al que hubieran dado cuerda, incapaz de parar mientras los engranajes siguiesen girando. Pero lo cierto es que iba empeorando notablemente. Algunas veces tenía que acostarse y guardar cama durante varios días. La espalda le dolía horrores y una tos seca sacudía su cuerpo demacrado. Y un día apareció la fiebre y se llevó consigo sus defensas. Estuvo acostada 2 o 3 semanas. Una vecina iba a ayudarla. Al fin decidió escribir a Philip. Ya no podía hacerlo, tenía que dictar. Cuando entregó la carta para que otro la enviara, la besó furtivamente. 8 largos días después, llegó Philip. Estaba sano, pero no muy aseado, y vestía un hábito azul. En la cabeza llevaba una especie de chistera. La dejó con suavidad sobre la cama, besó a su madre en la mano y no dio muestra alguna de estar asustado. Le habló sobre su doctorado, le mostró el título de doctor y estaba tan embarado que él mismo parecía el rígido rollo de pergamino y el hábito con la chistera, la cápsula metálica que lo envolvía. Hablaba de sus trabajos, aunque Bárbara no entendía nada. Por momentos caía en un tono gangoso y exuberante que probablemente había aprendido sus profesores y después había acomodado a sus necesidades. Cuando las campanas empezaron a sonar, se persignó, agarró un libro de oraciones y estuvo susurrando largo rato con una expresión devota en el rostro. Bárbara, allí tumbada, estaba estupefacta. Se había imaginado algo muy distinto. Empezó a hablar de la nostalgia que sentía y de cuánto había deseado ver a su hijo una última vez antes de morir. En cuanto escuchó la palabra muerte, Philip se puso a hablar del más allá y de la recompensa que les esperaba en el cielo a las personas piadosas. En su voz no había dolor, tan solo una suerte de autocomplacencia y la alegría de poder mostrar, junto al lecho de su moribunda madre, todo lo que había aprendido. A la enferma Bárbara le sobrevino un fuerte deseo de despertar en su hijo un poco de amor. Sintió que era la última vez que podría hablar, así que de pronto, como si un espíritu le insulfara las palabras, comenzó lentamente, entre titubeos, a hablar del único amor de su vida y del sacrificio que había hecho por su hijo. Al terminar, guardó silencio agotada, pero en su silencio aún temblaba la esperanza. El hijo callaba también. No entendía qué pasaba. No estaba conmovido. Se quedó impasible, rígido, silencioso. Después bostezó disimuladamente y anunció que salía un rato para recobrar fuerzas. Bárbara, allí tumbada, no comprendía. En su interior vibraba tan solo una profunda melancolía, el dolor por una vida despreciada. Pensó en Peter Fendelin y sonrió cansada. En la hora de su muerte, aún la abrigaba el brillo de aquellos ojos marrón dorado. Un violento ataque de tos la sacudió. Cuando se le pasó, se quedó tumbada inconsciente. Philip volvió, vio el estado en que se encontraba su madre y empezó a rezar compulsivamente. Hizo llamar al médico y al sacerdote, ambos vinieron. Las vecinas colmaron de llantos la habitación, pero para entonces Bárbara, incomprendida y sin comprender, iba dando tumbos hacia la eternidad.